Bueno, ustedes, a ver, antes de entrar en el tema por el que te convocamos, digo, ustedes en la universidad ven muchos chicos que son la primera generación de estudiantes universitarios, muchos que son la primera generación de estudiantes secundarios recibidos, y si no hubiese habido una universidad aquí en Moreno, muchos de ellos no podrían cursar sus estudios superiores. Sí, sí, totalmente. Yo no conozco muchos morenos, conozco morenos desde hace 6 años que empecé que me acerqué a la universidad, que me convocaron para este trabajo, y la verdad que me quedé muy enganchado, muy motivado con las personas. Si bien los tiempos también fueron cambiando, se fueron poniendo más difíciles para los estudiantes en estos últimos años. La universidad es una gran contención y es una gran posibilidad de buscar un futuro un poco más cómodo, y sobre todo poder colaborar en los pensamientos, ¿no? Que es lo que nos interesa en el conocimiento. Alfredo, te molestamos por lo siguiente. Bueno, te contaba que estábamos hablando por WhatsApp que hace un tiempo atrás, bueno, empecé a meter un poco con el tema de Big Data por un libro de Walter Sosa Escudero, que es un manualcito que explica muy didácticamente qué es el Big Data. Esto saltó a la luz, sobre todo en los medios de comunicación, con Cambridge Analytica, y la utilización justamente de los datos. Muchas veces no tenemos conciencia nosotros como usuarios de las redes sociales de la cantidad de información que se le brinda. Sí, digamos, esa es una parte de todo lo que se entiende como Big Data, ¿no? Lo que sucede hoy con la cantidad de datos, el maremoto de datos que hay en las redes sociales. Nosotros nos tomamos mucha conciencia de toda la cantidad de contenidos que enviamos permanentemente por cualquier canal de las redes sociales. Pero para poder utilizar esas aplicaciones, que las ponemos en los celulares, nosotros nos registramos en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en Telegram, y allí entregamos una cantidad de datos que son importantes, porque las empresas después con esos datos, sin consultarnos, hacen otro tipo de producción, digamos. Hoy el dato es la materia prima de lo que se conoce como la economía digital, ¿no? Entonces uno puede segmentar niveles de consumo en la localidad de Moreno, por barrio, etcétera, etcétera, y esa información digamos, las empresas que te entregan la aplicación aparentemente en forma gratuita, luego venden esa producción de datos a los interesados en vender productos. Claro, por eso mucha gente se sorprende cuando, por ejemplo, estuvo buscando, no sé, cuerdas para la guitarra, y en Facebook empiezan a aparecer un montón de publicidades de guitarras, amplificadores, no sé, de lo que se imagine. Exactamente, los temas afines a tu búsqueda para el consumo que necesitabas hacer. Eso se llama marketing digital, que es uno de los tantos aspectos que tiene que ver con esto, ¿no? Y es un marketing muy intimidatorio y abusivo, porque ni te consultan, te llega y te llega y te llega y te llega, ¿no? Ustedes en la Universidad Nacional de Moreno están llevando adelante no sé si cómo es, un curso, que es la caja de herramientas del Big Data. Contanos un poquito en qué consiste. Mirá, nosotros empezamos en marzo de este año una primera charla con el tema de motivar y alertar sobre las cuestiones que tienen que ver con el Big Data, que van desde digamos, trabajar la enorme cantidad de datos que hay en el mundo de Internet y las redes sociales, hasta el posicionamiento y la concentración de las grandes empresas que son los dueños de Internet, como Google, Amazon, Facebook, Microsoft,
y todo el mundo de cultura digital que se desenvuelve alrededor de estas plataformas, de la cual ya estamos todos integrados, no es que nosotros podemos salir de ahí. Lo que podemos empezar es a exigir a las autoridades, en principio políticas de la República, que pongan cierta normativa, cierta regulación sobre cómo estas empresas utilizan o manipulan los datos de las personas que utilizan sus aplicaciones, y cómo también se puede haber espacios para que estas tecnologías sean bien usadas, y no sean usadas como, por ejemplo, como vos comentaste al inicio de la charla, como fue el caso de Cambridge Analytica y las fake news o las noticias falsas, o conocer el interés de las personas para poder impactar decididamente en sus gustos y en sus elecciones políticos culturales, ¿no? Entonces así empezamos en marzo, hicimos un rally por varias universidades, la de Luján, la de la Universidad Nacional del Oeste, que está ahí en Merlo. Exactamente, que lo vimos en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de Salta, y para terminar toda esta, una vez que pusimos, que nos pareció, pues yo trabajo con dos colegas más, que nos pareció que habíamos hecho ya una difusión importante, planteamos un curso en la universidad de 24 horas que se desarrolla los días sábados de 9:30 a 13 horas, y con la idea de tratar de acercar el pensamiento de las ciencias sociales a lo que nosotros entendemos que es la caja de herramientas del Big Data. ¿Y qué es la caja de herramientas del Big Data? Las herramientas son los algoritmos que se construyen para hacer el análisis de los datos, lo que se llama las herramientas de la ciencia de los datos. Y estos algoritmos son métodos y modelos conocidos desde 1950, te diría, en el mundo de la estadística. Claro. Entonces, porque también hay que desmitificar muchas cosas, porque hay mucho marketing acá. Digamos, el Big Data, todo lo que es explotación de datos, hace uso de métodos que tienen más de 50 años, que antes no se podían utilizar, porque uno no contaba con tecnologías en la cual pudiese disponer, como hoy, una cantidad enorme de datos y procesar a una velocidad realmente rápida, como existe la posibilidad de hoy. Claro, entonces, yo recuerdo... Las encuestas por muestreo, casi que no tienen sentido las investigaciones de opinión por muestreo, porque uno ya puede disponer de todo el universo. Claro. Esto plantea, digamos, y la tecnología, digamos, tener computadoras que tienen capacidades de procesamiento en paralelo enorme, como las máquinas que juegan al ajedrez, para ponerte un ejemplo, ¿no? Que son computadoras realmente muy potentes. Incluso una portátil como tenemos cualquiera, es una computadora, ya que uno puede correr procesos de ciencia de datos y digamos, entonces la velocidad de cálculo con la capacidad de almacenamiento y el ancho de banda que hay en la transmisión permite que hoy se pueda hacer análisis de datos que hace 20 años no se podían hacer porque no tenías la infraestructura tecnológica para poder aplicar el modelo estadístico. Claro, yo recuerdo, promediando la década del 90, la revolución que había generado el Excel y el Access de Microsoft, antes el Lotus, ¿te acordás del Lotus? Claro. Que te permitía, digamos, manejar una cierta cantidad de datos que era impensable un año antes. Digo, hoy el tema de justamente los muestreos y demás han generado una utilización de estos datos que era inimaginable. ¿Qué recomendaciones se le puede dar al vecino común, al que no comprende demasiado justamente el tema del Big Data con respecto a la protección de sus datos?
Porque digo, hoy hasta un jueguito te pide cierta cantidad de datos que los vecinos a veces los incorporan porque piensan que no pasa nada. Claro, en general, digamos, a ver, no pasa nada, no hay nivel de riesgo de vida, vamos a aclarar. Sí, ¿no? Igual. Pero uno tiene que ser consciente que cuando uno se baja una aplicación para el celular o la computadora, dice, es gratuito. Primero, no es gratuito, porque la moneda de cambio son los datos que vos das. ¿Por qué? Porque con esos datos las empresas hacen la analítica de datos para poder saber los consumos que preferís y enviarte publicidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuidado que uno que tiene que tener? Y de los datos que son importantes, hasta que haya una ley que lo regule, y bueno, esos datos uno le tiene que cambiar algún valor de veracidad. Claro. ¿Qué te quiere decir? Y tiene que poner una mentira piadosa. ¿Hay países en el mundo que ya han encarado este problema? Digo, desde el punto de vista legislativo. Lo están encarando en algunos países, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Allí están encarando, ya han encarado hace 4 años el tema de que las empresas que, digamos, el tema acá que estas empresas son globales, ¿no? Digamos, son globales, cuya dirección jurídica comercial es en Estados Unidos. Y vos fíjate que cuando pasó el problema, el atentado de las Torres de las Gemelas, la seguridad norteamericana les obligó a las empresas a abrir sus bases de datos para conocer las personas que estaban registradas ahí, porque ellos desde el punto de vista militar empezaron a hacer ciencia de datos sobre las redes sociales buscando supuestos entre comillas terroristas. Entonces esas empresas tienen la obligación en Estados Unidos de entregar las bases de datos donde está toda la gente registrada, pero como son empresas que dan servicios globales en todo el mundo, entregan todos. Entregan todos. Entonces, por ejemplo, el público francés que está registrado en Facebook, en algún servicio de Google, en la nube, digamos, ¿no? Como Drive o el de Microsoft, digamos, el Estado francés le obliga a las empresas que los datos de las personas que residen en territorio francés no pueden ser entregados a ninguna autoridad que no sea la francesa, en principio. Sí. Pero sin embargo, Alfredo Moreno, si tiene Facebook, debe tener algún expediente en el FBI. Digo, no investigado, pero los datos están. Sí, claro, digamos. Este es un problema, digamos, no es que haya una posibilidad individual de salir de esto. Acá tiene que haber una normativa del Estado con las empresas, porque estas son empresas que están por arriba de los estados en todo el mundo. Claro. Y han logrado que nosotros demandemos el uso. Y ya estamos en un nivel de vida tan integrado a los servicios digitales que no podemos salir de ahí. Claro. Sí. A ver, lo decían los muchachos justamente que te antecedieron en la entrevista, los chicos de Alto Guiso. Digo, hoy las redes, Instagram, Facebook y Twitter para comunicarse con ellos. Ya prácticamente el número telefónico se dejó de utilizar. Así es. Exactamente es eso. Entonces, digamos, por un lado hay que hacer todo un trabajo como este, que es un trabajo que hay que repetir, lo que es que la gente, digamos, tener un uso consciente de los servicios digitales y los dispositivos que te conectan a la red, celulares, computadoras, tablets, lo que sea. Tener un uso consciente, ¿qué significa? Saber en el mundo donde vos estás desarrollando, porque así cuando vos salís a la calle para cruzar una esquina, mirás si viene alguien para poder cruzar y que no te atropellen. En el mundo digital también tenés que tener una conciencia para que no te atropellen. Y fundamentalmente esa conciencia va en relación que hay con los datos, con las empresas. Porque las empresas, si vos no aceptás las condiciones, no te dejan bajar la aplicación. Claro. Es una conducta antidemocrática. Claro. Entonces uno
cada vez que puede en esas empresas postearle algo, queremos opinar, digamos, es la sociedad civil con una empresa, con Microsoft o con Google. Pero alguien en el medio tiene que regular, porque si no es la sociedad civil con la empresa. Y todos queremos seguir usando Google, no es que no queremos usar Google. Sí. Porque ya está incorporado en nuestras vidas. Alfredo, dos preguntas finales. La primera, este curso que están brindando, ¿era abierto para toda la comunidad? ¿Lo van a repetir? Mira, el curso es abierto para toda la comunidad, es un curso de extensión, pero se necesita tener, tener que tener una base... Sí. Una base formativa. Claro, Como mínimo tenés que tener el secundario terminado, y es recomendable que tengas por lo menos hasta un tercer año de alguna carrera universitaria cruzada, ¿no? Sí, yo lamentablemente quise ir, lo que pasa es que no me dan los tiempos, lamentablemente, porque me parecía muy interesante. Es muy interesante. La verdad que nosotros nos encantaría repetirlo el año que viene. Bueno, vamos a meter presión. De los departamentos de la universidad. Allí hay digamos, se llama Centro de Estudios de Desarrollo Territorial de la universidad, es el instituto, y lo que te diría es que lo tienen que escribir allí, preguntando, pidiendo, y si hay demanda se va a volver a abrir. Bueno, vamos a presionar entonces y vamos a ver si lo transmitimos también a través de las redes. Sí, sería bárbaro, sería bárbaro. Nosotros estamos, por si les interesa venir, por lo menos a cubrir algo, estamos este sábado y el siguiente, el 7 de diciembre, terminamos ya. Bueno, Alfredo, te agradezco muchísimo el contacto telefónico. Por favor. Me parece que es un tema que hay que difundirlo justamente para que los vecinos tengan conciencia de los datos que se brindan a través de las aplicaciones, que no se sorprendan después justamente con la utilización de sus datos, y me parece que está muy bueno que desde la universidad pública se hagan este tipo de actividades. Totalmente. Así es, gracias a ustedes por el llamado y por la difusión. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Un fuerte abrazo, buen fin de. Bueno, así pasaba el profesor Alfredo Moreno. A ver, es un tema que empecé a bucear ahora y me pareció muy interesante porque, a ver, hay una película, ¿cómo te dije, Nao, que se llamaba la película? Nada es privado, que está en Netflix, que justamente cuenta la historia de Cambridge Analytica, esta empresa que terminó en medio de un escándalo en Inglaterra por la utilización de los datos. A ver, que tenían una sucursal en Estados Unidos e influyeron, según lo que marca la investigación, en la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Así que no es un tema menor el tema de los datos, el Big Data. Investigue, analice y, como dijo el doctor, creo que es doctor Moreno, una mentira piadosa cuando te pidan algún dato no está de más.